Buenos días, jóvenes. Como habíamos quedado, había un compromiso de mi parte en hacer un pequeño video acerca de la educación en la edad moderna. Como ya sabemos, la edad moderna, para llegar a esta edad, ha tenido que pasar por distintas fases, ¿no? Distintos hechos históricos, ¿no? Que han hecho que se llegue a esta edad moderna, ¿no? Que se cambie, ¿no? Por ejemplo, acá observamos que esta edad, en esa línea de tiempo, ha tenido que pasar varios años, ¿no? Para llegar a la edad moderna, ¿no? Ha tenido que pasar, por ejemplo, el descubrimiento de América, la reforma de Martín Lutero, ya la primera revolución industrial, ¿no? La revolución francesa y otros hechos históricos que han dado lugar a esta edad moderna, ¿ya? Observen que para llegar a esta edad moderna han tenido que pasar 4 ciclos, ¿no? Ciclo 15, ciclos 6, 16, 17 y 18. ¿Ya? Esta edad moderna se caracteriza porque ha tenido que pasar 2 revoluciones industriales. La primera, donde se encuentra una serie de elementos o máquinas importantes en la época, como el primer motor a vapor, ¿ya? La energía del carbón y otros. En la segunda revolución industrial, se llama revolución porque se inventa en esas épocas y esos inventos revolucionan un poco la industria. Por eso se llama segunda revolución industrial. Aquí ya se encuentra el primer motor diésel, por lo tanto se crean los primeros automóviles, ¿ya? Entre otras energías, como la energía eléctrica, el teléfono, la bombilla eléctrica de Thomas Edison, el telégrafo y otros. Aquí también en esta edad se encuentran los famosos viajes de Colón, ¿no? En donde España comercializaba, ¿no? O traía productos de la India, ¿no? Pero para poder llegar a la India tenía que pasar por varios países. Esos países, a su vez, como que le pedían un cupo, ¿no? Por pasar por sus fronteras. Entonces España buscó otra ruta para poder llegar directamente a las Indias y no pasar por otros países que le cobraban cupo, ¿no? Entonces es así que se organizó los viajes de Colón, ¿ya? En donde la finalidad era encontrar un acceso directo para llegar a la India, porque España comercializaba productos con la India, ¿no? Y es así que se descubrió América. Cristóbal Colón descubre América y lo colonizan, ¿ya? Entonces, todas estas actividades, ¿no? Todos estos descubrimientos ya dio pie a la edad moderna. ¿Está bien? Entonces observen que la educación aquí ha sido una educación ya un poco revolucionaria que ha dependido mucho de las revoluciones de la época. ¿Ya? Ahí está. Entonces empezamos, ¿qué es una educación moderna?
La educación moderna es la renovación a través de sus diferentes facetas a través de los años. Como hemos observado, para llegar a esa educación moderna ha tenido que pasar varios ciclos, ¿no? Y por ende varios años. Sus tendencias y sus formas de orientar al estudiante para un mejor aprendizaje y entendimiento de algún tema específico, ¿no? Entonces, como los hechos históricos cambiaban, ¿no? Durante toda esta época, ya la educación también se ha visto de una manera que también, por el sentido de la época, tiene que cambiar, ¿no? Se ha visto afectada. La educación en la edad moderna nos dice que para pensar hay que actuar, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que el pensamiento debe tener un fin. ¿Ya? La forma de orientarse debe tener un sistema lógico que nos lleve a un método más científico. Recuerden que anteriormente la educación tradicional era solamente memorística. En cambio, en esa educación moderna se trata de que el joven piense. La educación moderna, ¿qué provenía? ¿No? En uno de los párrafos nos dice que la educación moderna tomaba importancia en la lectura y hacía hincapié en que la educación debería ser para todos, ¿ya? Entonces, esa parte de la lectura tiene que ver mucho con la educación tradicional. La educación tradicional también veía mucha importancia en la lectura para aprender acerca de las materias, ¿no? Pero donde dice que la educación debería ser para todos, eso sí, la educación tradicional no decía eso, no decía que la educación debía de ser para un grupo seleccionado, ¿no? En cambio, la educación moderna cambia ese aspecto de la historia y nos dice que la educación debe ser para todos. ¿No? Un representante importante aquí en esta época es Lutero, ¿no? ¿Quién es Lutero? Lutero es un monje, ¿no? Que al ver las injusticias que se daba en la iglesia en esas épocas, él discute los problemas que tenía, ¿no? Con la iglesia y por ello el 31 de octubre de 1517 ya él propone 95 tesis, ya 95 tesis, o sea, ¿cómo se llama? 95 problemas, ya, que tiene la iglesia en esa época. Ya, entonces él, ¿cómo se llama? Propone que la iglesia en esa época tiene 95 problemas que solucionar, ¿no? Entonces es así que a finales de la Edad Media y en principios de la Edad Moderna, la fe cristiana estaba dominada por la Iglesia Católica Romana. Los dogmas y normas de la Iglesia dirigían las vidas de las personas que veían a Dios como una figura crítica que nunca dejaba que un error quedara impune, ¿no?
Sucesos sin explicación, como tragedias personales, malas cosechas o incluso guerra, eran vistas como consecuencia de la brujería o de actos de personas que habían hecho un pacto con el diablo. Cuando se sospechaba que alguien había entrado en algún acuerdo de este tipo, por lo general era quemado en la hoguera, ¿no? Entonces, ante esas injusticias, es que Lutero propone sus 95 tesis, donde afirma que lo que hacía la Iglesia estaba mal, ¿no? Entonces la gente empezó a darse cuenta que lo que decía Lutero tenía una fundamentación clara y por lo tanto empezaban a cuestionar las actividades que hacía la Iglesia Católica, ¿no? Es tanto así que la Iglesia Católica tiene que cambiar un poco esos aspectos, ¿no? Porque ya la corriente pensadora que Martín Lutero había provisto era tal que la Iglesia Católica se veía en el fin de que tenía que cambiar algunas cosas. Otro personaje importante también es Rauserborn, ¿no? Él fue uno de los grandes escritores y pensadores políticos del siglo XVIII. Para él, la educación es un proceso que se realiza de acuerdo con el desarrollo natural del hombre, ¿no? Él nos decía que la educación abarca desde la infancia hasta el final de la adolescencia, ¿no? Entonces, para este pensador de la época, el proceso natural de la educación no era artificial, ¿no? Recordemos que la educación tradicional era una educación que se repetía, las lecciones, ¿no? De aquellas épocas cuando para que un alumno aprendiera la clase, el profesor le hacía leer 2 o 3 o hasta 4 veces la lección, ¿no? Y el alumno aprendía solamente por repetición, ¿no? Entonces, ese pensador nos dice que el proceso natural no es artificial, o sea, no se tenía que dar de una manera repetitiva, ¿no? De tal manera que el alumno aprenda la lección, ¿no? Nos dice que este proceso de la educación, ese proceso de aprender, tiene que ser de adentro, ¿no? De adentro, ¿no? O sea, cuando se refiere a adentro significa que debe de ser cognitivamente, ¿no? La persona debe de aprender cognitivamente dentro de su ser, ¿no? Y eso sucede por la interacción que tiene la persona con su entorno. ¿Cuál era la metodología de la edad moderna? ¿No? Primero tendríamos que hablar acerca de la clase tradicional. Hablamos de metodología, ¿ya? En su conjunto a la forma de cómo se enseñaba, ¿no? Entonces, tradicionalmente, ya habíamos dicho que la persona que habla ¿no? Es el docente y las personas que escuchan son los educandos, ¿no? De esa manera se enseñaba, ¿no? En esta época tradicional lo importante era la transmisión de conocimientos,
¿no? Que los alumnos repitan lo que el profesor dice, ¿no? Esta metodología tradicional era una metodología autocrática, ¿no? El profesor en esta época es separado físicamente de los alumnos en un lugar reservado, ¿no? Que es su pupitre. En esta época, quien aprende más es el docente, ¿no? Eso es lo que se pensaba en esa época, y el docente tenía que aprender más que el alumno, porque es el docente quien tenía que hacer llegar sus conocimientos que él aprende a los alumnos, ¿no? En cambio, en la edad moderna, esto es todo lo contrario, ¿no? Debe de entenderse primero cuál es el sentido y la finalidad que se está haciendo en el aula, ¿no? Los alumnos, para poder aprender al inicio de la clase, tienen que saber cuáles son los objetivos o qué es lo que van a aprender de esa sesión, ¿no? Esa es la diferencia de la metodología. Diferencia entre la lección tradicional y la lección moderna. La concepción tradicional se reducía a hacer una repetición. No solamente el alumno aquí debía de repetir lo que saben los libros, sino el profesor también. En cambio, en la otra concepción moderna, la lección horaria es reemplazada por sesiones de trabajo que se rige por el criterio temporal múltiple, variable según sea la naturaleza de la actividad en que se está realizando, ¿no? Eso es lo que quiere decir que los alumnos en esa parte, ¿no?, de las sesiones, ¿ya?, deben de tener un criterio, ¿ya?, variable para poder entender las sesiones, ¿no? Y que esas sesiones sean aprendidas en su entorno natural, ¿no? Con actividades que el mismo docente proponga. ¿Cuál es la diferencia entre el material tradicional y la moderna? ¿Ya? Los materiales reflejan realidades de temas aislados, ¿no? En la época tradicional, los materiales que se presentaban no se podían relacionar un material con varios temas, sino en la época se pensaba que los temas eran aislados, no se podían relacionar. Por tal motivo, los materiales que se presentaban en esas épocas presentaban temas aislados, ¿no? Se les creaba de esa manera para crear separaciones mentales entre las materias, ¿no? Entonces, en esta época les resultaba difícil imaginar que lo que aprendían en las asignaturas podría tener alguna relación con otras, ya que se les entregaba la realidad de los cursos por fragmentos. En cambio, en la edad moderna, el ambiente, ¿no?, o el conjunto de experiencias o situaciones de actividades, ¿no?, que el estudiante ya viene con ellos al aula, posibilitan crecer y alcanzar futuros conocimientos. Ya esa es la diferencia. Bueno, jóvenes, entonces, con este pequeño videíto, había un compromiso con ustedes para poder hacer ese video y sintetizar un poco esa parte de la edad moderna. No, espero que les haya apoyado
¿no? Y que sea complemento a este pequeño video para las ideas que ustedes tienen. Gracias.